Dios y el hombre. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. La palabra de Cristo. En nuestro tiempo, la autoridad de las Sagradas Escrituras como absoluta o norma permanente para la enseñanza y la vida y como guía para la vida eterna es rechazada por este mundo. Pero lo más aterrador es que la teología moderna se caracteriza por una escalada sin precedentes de críticas a la Biblia. Alguien observó con razón, hay una total venta teológica de las verdades bíblicas. La confiabilidad y veracidad de la Biblia es cuestionada o completamente rechazada. En nuestro tiempo se desprecia y rechaza cualquier autoridad. La esposa rechaza la autoridad de su marido, los niños rechazan la autoridad de sus padres, los jóvenes no reconocen la autoridad de los mayores, la autoridad de la ley, las normas morales y éticas son arrojadas a la basura por los adolescentes con desprecio. En esto ayudan muchos teólogos, intérpretes de la Biblia, que le dejaron solo unas pocas cartas dignas de atención. ¿Cuál es la palabra de Cristo? ¿La palabra de Dios mismo no existe? ¿La palabra de Cristo y la Biblia son lo mismo o no? ¿Lo eterno es real? ¿Es inmutable o los vientos de la historia humana y las tormentas de polvo filosóficas pueden cambiar sus contornos externos y su contenido interno? Estas y otras preguntas similares se hacen a menudo en diferentes niveles del embravecido mar humano, desde doctores en teología hasta un simple feligrés que realmente no conoce el alfabeto. Hoy muchos malabaristas se dirigieron al púlpito y en sus manos no hay pelotas y platos, sino la palabra de Cristo, y hacen malabarismos con habilidad y encanto. Lanzar y torcer ingeniosamente las palabras de la Biblia para adaptarse al estado de ánimo de la audiencia, sorprendiendo y deleitando. La historia conoce muchas declaraciones contradictorias de personajes religiosos famosos. Algunos dicen que Cristo no es Dios, otros afirman que Cristo tenía solo una naturaleza divina y ninguna naturaleza humana. Otros argumentan que la expresión "toda la escritura es inspirada por Dios" se refiere solo a las palabras de Dios y todo lo demás son escrituras humanas. Dejemos estas fantasías humanas y recurramos a la palabra de Dios. San Juan Apóstol dice, escribiendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y vivió con nosotros. Jesucristo, como Verbo hecho carne, habla en la oración sacerdotal volviéndose al Padre, es decir, a Dios, porque las palabras que me diste, yo las di. Entonces, ¿la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la Biblia son una y la misma? Alabemos al Señor del cielo y de la tierra por el hecho de que escondió esto a los sabios e inteligentes y lo reveló a los niños. El rey de los predicadores, Spurgeon, dijo una vez, es mejor ser un paciente atendido por Cristo que doctor en teología. Así que prestemos mucha atención a algunas definiciones de la palabra de Dios o la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es inmutable en el tiempo. Hoy está de moda decir y afirmar que la palabra de Cristo pertenece a un determinado periodo histórico, fue escrita en relación con las condiciones y circunstancias, en relación con los problemas de la época en que fue escrito. Por eso hoy en diferentes circunstancias, cuando observamos un mayor nivel de conocimiento, una cultura diferente, un tremendo progreso en muchas áreas de la actividad humana, la palabra de Cristo y toda la Biblia deben ser consideradas, interpretadas y aplicadas de acuerdo con todos estos cambios. Una mente humana frívola y afligida por el pecado capta rápidamente y con alegría esta idea,
porque esta idea falsa se escuchó incluso en el jardín del Edén en forma de pregunta. ¿Dijo realmente Dios? ¿Se aplica a ustedes, Adán y Eva, esta idea de que el fruto prohibido es bueno para comer, agradable a la vista, a los ojos y deseado? Debemos ver aquí claramente la conexión entre la perversión del enemigo de las almas humanas por las palabras divinas en el jardín del Edén y en nuestro tiempo. El apóstol Pablo llamó a tales personas almáticos, naturales, los que no pueden entender las verdades espirituales. Una persona espiritual o una persona cuya mente está iluminada por el Espíritu Santo ve claramente aquí un engaño disfrazado y otra mentira satánica en un hermoso embalaje filosófico. Escuchemos lo que dice la palabra de Cristo, la Biblia, finalmente Dios mismo sobre este asunto. ¿Puede realmente cambiar la palabra de Dios bajo la influencia del clima cultural cambiante de las naciones y civilizaciones? Quizás. Y de hecho gran parte de la Biblia debería ser eliminada, y el resto será reescrito a tu gusto y estilo, adaptado a nuestra cultura, que hoy se puede llamar con seguridad la más insípida. Lamentablemente, con un gran dolor, esto está sucediendo hoy. Jesús dice con autoridad, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pensemos seriamente en esta palabra, todo pasará, toda civilización, todo estado, toda cultura, la tierra pasará, los pueblos pasarán, pero la palabra de Cristo no pasará, es eterno como lo es Dios mismo Padre y su Hijo unigénito, Jesucristo. Y esto significa que las verdades bíblicas tienen el mismo significado y poder en el siglo XXI que cuando fueron escritas. Esto es lo que Dios mismo dijo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene su propio juez. La palabra que yo hablé, le juzgará en el último día. Esta palabra juzgará sin tener en cuenta ninguna cultura o lo logrado por el conocimiento. Además, a quien se le da mucho, mucho le será requerido, dice esta palabra. Queridos hermanos, se nos ha dado mucho. Estar al frente del pueblo de Dios, guiarlos y encaminarlos, instruirlos y enseñarles y hacerlo no por nosotros mismos, sino para transmitir las palabras que el mismo Señor nos dio. Transmitir la palabra de Cristo que es inalterable en el tiempo. Estamos llamados a no disfrutar de nuestro cargo, oficio, templo, grados académicos, estados, llamados. Estamos llamados a predicar la palabra de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Por tanto, la palabra de Cristo es incambiable en el tiempo. Como dijo Lutero, la Biblia no es antigua ni moderna, es eterna. En otras palabras, no fue escrita solo para la época de los griegos y romanos. La Biblia no se opone a los tiempos antiguos, es decir, a la cultura antigua. Ella es eterna. Ahora haz la aplicación a tu vida. Piénsalo y dilo. Padre, las Escrituras están vivas y activas, dirigiendo sabiamente nuestra vida diaria a través de la preparación, la convicción y el aliento. Cuando somos jóvenes en edad, fe o ambos, la palabra de Dios forma una base firme. Los bebés beben leche por un tiempo antes que puedan manejar el consumo de alimentos y continúan durante su transición a alimentos sólidos. Leer la Biblia es de la misma manera. Dios sabe lo que podemos digerir a medida que continuamos creciendo. Busca nuestros corazones hoy, Padre. Elimina cualquier falta de perdón, ya que no podemos perseguir plenamente una vida de amor en Cristo cuando estamos reteniendo el perdón. Apártanos de nuestros pecados y los hábitos que nos impiden experimentar tu paz. No queremos ser personas derrochadoras que arrojan platos enteros de comida a la basura, así que no nos alejemos sin ser afectados cuando cerremos la Biblia. Cose las Escrituras en el tejido de lo que estamos convirtiendo. Inspira que en nosotros el deseo de saborear lentamente hasta la última migaja, sabiendo que es la nutrición que necesitamos para alimentar nuestros cuerpos, mentes y vidas de la forma en que quisiste que funciones. Queremos anhelar tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia. Dios te bendiga.
Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día. San Juan 1, 1-3 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego, San Juan 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces, San Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Posteriormente, 1 Corintios 2:14-16. Pero él, hombre natural, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y sigue San Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Finalmente, San Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien les juzgue las palabras que he hablado. Ellas le juzgarán en el día postrero. Amén. Sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día, y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría, y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría
Atención, a pedido de hermanos eslavos y descendientes que nos escuchan, complementamos también con una canción espiritual en eslavo, la cual deseamos sea de bendición para vuestras vidas. Amén. Обіцяв Боже слово прийняти, не піддатись спокусі гріха, для тебе все серце віддати, бо в тобі лиш спасіння душі. О, Отець, пробуваючи в небі, на землі і усюди кругом, подавай з неба хліб нам щоденний, і пішли в серце першу любов. О, Отець, пробуваючи в небі, на землі і усюди кругом, подавай з неба хліб нам щоденний, і пішли в серце першу любов. Я негідний був грішник, це знаю, і далеко від тебе блукав. Твоя ласка і кров все обмила, і провини мої всі ти зняв. О, Отець, пробуваючи в небі, на землі і усюди кругом, подавай з неба хліб нам щоденний, і пішли в серце першу любов. О, Отець, пробуваючи в небі, на землі і усюди кругом, подавай з неба хліб нам щоденний, і пішли в серце першу любов. Якщо хочеш, будь, друже, спасенним і отримати вічне життя, то сьогодні скоріше вітайся для Спасителя твого царя. О, Отець, пробуваючи в небі, на землі і усюди кругом, подавай з неба хліб нам щоденний, і пішли в серце першу любов. О, Отець, пробуваючи в небі, на землі і усюди кругом, подавай з неба хліб нам щоденний, і пішли в серце першу любов. Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549-2625-571302 o más 549-2625-451082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chau, chau.